Rafa Linares, yo creo que es máximo responsable de que hoy nos encontremos, una, aquí en el Valle de Arriba, y dos, yo creo que artífice, de todo este gran planazo. Rafa, ¿qué tenemos hoy aquí? Porque es impresionante para explicar, y yo creo que nadie mejor que usted, que está metido desde dentro. Bueno, esto es el último cierre de voladores, de fuertes medios, porque siempre llevamos ya 20 y pico de años, 25 años en los bomberos voluntarios de Santiago del Teide, y siempre me ha gustado estos medios, y es un orgullo como presidente y como tercer jefe de parque de Santiago del Teide, tener todos estos medios, todos estos compañeros que siempre cuando los vemos son trabajando en incendios, en catástrofes, en rollo, en servicio. Entonces, hoy en día lo podemos montar, lo podemos tocar, lo podemos estar al lado de ellos sin emergencia, sin nada de por lo pronto que no pase nada, y usarlo y disfrutarlo, que están todos bien aterrizados y que los vean los niños y más nada. Rafa, se trae con motivo de cierre de estas fiestas del Valle de Arriba, pero sin duda hay un dispositivo atrás, llevas muchísimos meses trabajando con esto, ¿no? Sí, estos son dolores de cabeza y a la misma son medios que han colaborado el Gobierno de Canarias, el gobierno del grupo local de aquí de Santiago del Teide, con los medios. También tenemos que recalcar que todos estos medios son todos gratis, son todos traídos voluntariamente, son todos algo del único, solo algo, y uno de los responsables también es la empresa Tassisa. Tassisa es el más que ha colaborado, el más que ha trabajado junto conmigo. Son muchos meses, son muchas llamadas de teléfono, que esperemos que después de la fiesta que me venga la factura, porque se ve que va a venir media saladita este mes. Rafa, como siempre, muchísimas gracias, nos habéis implicado en vuestra fiesta desde el principio, que sepas que cuentan con nosotros para cualquier tipo de acto, y solo decirte que una vez que ha salido todo tan bien, a todo el equipo de esa comisión, enhorabuena, chapó, lo habéis hecho genial, porque estamos hablando de un núcleo de pueblo muy pequeño, donde hay pocos vecinos, donde los recursos son pocos en ese sentido, no son grandes núcleos donde reúnen mucho dinero, y habéis tenido que incluso esta noche tenemos orquesta también aquí en la Plaza del Valle de Arriba. Bueno, la fiesta todavía no acaba. Esto, como decías tú, Trini, no hace falta tener mucho, sino tener ganas de trabajar, ganas de decir voy a apostar por esto, voy a funcionar esto, moviendo cables del Gobierno de Canarias, moviendo cables de aquí, del Ayuntamiento, pidiendo favores a empresas particulares, como tú lo ves, que son todas empresas fuera del municipio, son gente funcionaria, son gente hacia tal, y claro, ellos como unos voluntarios siempre están tocando en las puertas también, apoyar siempre a todos los medios, trabajar con todo. Y claro, mañana todavía nos queda un fisco más de fiesta, un fisquito ya que ya estamos terminando, que llevamos ya del 24 al 30, mucha gente me han llamado con mucho orgullo y mucho eso. Somos cuatro familias en la comisión, solo, no hace falta un grupo grande, sino son 4 familias, son compañeros de aquí del Valle Arriba, uno que puede trabajar, otro que no puede trabajar, otro tal, y con ganas y esfuerzo se ha trabajado y se ha cumplido los requisitos o los medios que nosotros tuvimos en enero del 2012, que cuando cogimos la fiesta, cuando cogimos la fiesta, le decimos que esto tenía que salir así. Sí, son dolores de cabeza, son tocando puertas, muchas puertas en muchos lados. Como tú sabes, municipio muy pequeñito, el dinero está, mucha crisis, mucho tal, y lo ha salido. Mucho orgullo y se nota, que es lo más importante. Y se nota que estoy fuera Sí, pero os lo habéis currado, chapó. Me reitero, desde el Grupo Radio y Televisión Gigante, muchísimas gracias, y cuente con nosotros cada vez que haga falta. Venga, muchas gracias, Manolo, que te dije que quisiera que estar aquí en la otra, ya no puede estar, pero muchas gracias, Manolo, Trini, compañeros. Siempre lo mismo, exposición, aunque esté en la fiesta o no esté en la fiesta, yo siempre estaré trabajando para Santiago del Teide y para el pueblo del Valle Arriba
esperemos seguir trabajando y seguir luchando para esto. Venga, muchas gracias. Máximo responsable en todo el acto que tenemos hoy aquí. Sin duda es un gran equipo, pero nos encontramos con el señor Redondo, que es el director del Servicio de Urgencia Canario. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Estamos encantados de estar aquí en el sur de Tenerife, sacando un poco todos nuestros recursos de donde habitualmente les tenemos concentrados para hacerles llegar a toda la isla, ¿no? Señor Redondo, la primera pregunta que me viene a mí a la cabeza, siempre vemos, cuando ocurre algo, desgraciadamente, los vemos en activo, los vemos trabajando, es una manera más cercana y sobre todo a esos niños que tienen ese terror a los médicos y a todo, es una manera al pueblo llano, acercarnos y que conozcan vuestras iniciativas y que conozcan vuestro trabajo. Sí, para nosotros muy importante que la gente conozca qué es nuestra labor diaria, no solo de la sala de coordinación, sino cuando nos activamos en situaciones extraordinarias, ¿no? Cuando ocurre un incidente no rutinario, un accidente de múltiples víctimas, tenemos que movilizar a todos los recursos que tenemos para atender a la catástrofe, que no los tenemos solo para exposiciones, sino que están dotados de material de triaje, de camillas para montar un hospital de campaña y poder hacer una primera atención a pacientes graves, para que puedan ser derivados con garantías en los medios que veis, en el helicóptero, a hospitales de tercer nivel en el menor tiempo posible. Hemos sido testigos de esos despliegues. Tiempo aproximado desde que se activa esa llamada a que acudís, porque muchas veces tenemos el gran error cuando a uno nos ocurre algo, el tiempo se nos hace grandísimo esperando, pero hay un tiempo estimado, me imagino, que más o menos nos puedes comentar cuál es el proceso desde que yo marco el 112 hasta que se activa todo, cuál es vuestro trabajo, vuestro proceso más que nada. Cuando ciudadano normal llama por una emergencia normal, no hablándote de una catástrofe, es una emergencia normal, la ambulancia se activa por protocolos. En el mismo momento que el ciudadano llama para una emergencia, que se clasifica como emergencia, la ambulancia se activa y se moviliza pues en 3 minutos. Claro, lógicamente luego depende dónde se está ubicado el ciudadano. Se llega de inmediato pues en zonas metropolitanas, pero pensar en La Gomera, en núcleos urbanos, en núcleos aislados, pues tiene su tiempo, ¿no? Pero vamos, en 5 minutos la ambulancia tiene que estar ya de camino al sitio de donde se genera la emergencia. Le tengo que dar las gracias, pero por doble parte. Gracias porque desde Grupo Radio y Televisión Gigante habernos atendido tan amablemente, y yo como vecina que soy de aquí, soy del Valle Arriba, mis raíces vienen de aquí, para mi municipio es una novedad. Tengo una sobrinita de 3 años que llevo una semana loca con este dispositivo. Muchísimas gracias, porque no solo hay gente en las grandes capitales, sino que os venís aquí a los pequeños núcleos a que conozcamos a vuestros profesionales y a que conozcamos sobre todo vuestra labor. Muchísimas gracias a vosotros. Además nosotros estamos encantados de volver hoy a enseñar nuestro material a un sitio donde estuvimos el verano pasado por situaciones dramáticas con los incendios, y nos gusta que la gente vea pues cuando estamos más tranquilos, pero que vean todo lo que tenemos para disposición de la población, porque en definitiva es un material que es suyo. Y muchas gracias por habernos dado a conocer. Con esas palabras del señor Redondo nos vamos a quedar ya, porque en poquito empiezan estas jornadas informativas y que nos han sorprendido, porque sin duda somos nosotros peores que los pequeños, y como no, Grupo Radio Televisión Gigante siempre haciéndoselo llegar a sus hogares. Don Juan Damián Gorrín, alcalde del ilustre Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide, hablábamos fuera de cámara, toda una primicia. Sin duda Santiago del Teide hoy es referente, porque los dispositivos que han venido hasta aquí, que se han desplazado para enseñarnos su actividad diaria, es digno de admirar. Sí, desde luego que buenos días.
Desde luego que hoy, la verdad que felicitar en este caso a la Comisión de Fiesta del Valle Arriba de este año, que ha tenido esta iniciativa. Nosotros lo que hemos hecho desde el Ayuntamiento es apoyarlo, y desde luego que muy bonito, ¿no? Lo que podemos vivir hoy aquí, que son los medios de rescate que contamos en la isla. La verdad que pues nos alegramos muchísimo, porque realmente nosotros tenemos el corazoncito con nuestros bomberos voluntarios y con nuestra policía local, que están ahí todo el año, ¿no? Pero después saber que contamos también con infinidad de medios que ya cuando el incendio estuvieron por aquí, y cuando también el desgraciado accidente de la playa de Los Guíos también estuvieron por aquí, como es los demás medios, pues bueno, uno se alegra un montón. También tenemos como no, a lo que son los socorristas de nuestras playas, y que han hecho esa enorme labor, y este año tenemos la gran suerte de tener 3 banderas azules para Santiago del Teide, ¿no? Como es la playa La Arena, la Decana de Canarias, como es la playa de Los Guíos, que lo consigue por primera vez en su historia, y el puerto deportivo, que lo vuelve a recuperar, ¿no? Yo creo que es para felicitarlo, felicitar a la comisión de fiesta, que se ve que la está preparando un bombero voluntario, porque estas cosas son de gente que entiende de la materia, y desde luego que muy contento de que los niños puedan percibir la de medios que contamos para la seguridad de todos, ¿no? Don Juan Damián Gorrín, muchísimas gracias. Desde el Grupo Radio y Televisión Gigante le dejamos, porque sabemos que tiene que visitar, está visitando cada cosita que está aquí activada hoy. Como siempre, muchísimas gracias, y que siempre cuenten con nosotros para cualquier acto en nuestro municipio. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes por un día más estar aquí, felicitarlos todos, y sobre todo mañana, que tenemos ese día de Canarias, de antemano felicitar a todos y disfrutar del día de todos los canarios.